hermanos, en esta tarde vamos a dar inicio al servicio de esta tarde. Primero que nada, pues les saludamos en el nombre del Señor. Los invitamos a que esté sintonizando en este momento la página de la iglesia, y igual si puede reunirse con algún familiar, con sus hijos, con su vecino, con quien usted quiera invitar, hermanos. Esta tarde es tarde de bendición y vamos a iniciar este servicio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 147. Lleva por encabezado este salmo alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Vamos a leerlo usted en su casa, yo en este lugar. Pero antes de esto, pues vamos a orar, pedirle al Señor que el Señor sea glorificado. Bendito Dios y Padre Santo, le damos gracias en esta tarde. Primero que nada, Señor, le damos gracias por la bendición que usted nos da de estar en este lugar. Usted conoce el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Usted sabe, Señor, con qué propósito, con qué fin se están haciendo estos servicios. Le pedimos, Señor, que sean de bendición a todo aquel que escuche, Señor, a todo aquel que se una con nosotros, Señor, en esta transmisión en vivo. Sabemos, Señor, que no es lo mismo el estar aquí juntos toda la iglesia, Señor, pero por lo pronto no es posible. Sabemos que falta poco tiempo para una vez más volvernos a reunir. Le pido, Señor, por los hermanos que no se desanimen, Señor, al contrario, que cada día busquen más y más de su presencia, Señor, que aunque hace falta, Señor, que nos veamos, que nos saludemos, que conversemos, que juntos busquemos su presencia, Señor, pero ahorita no es posible. Por lo pronto, Padre Santo, yo le pido, Señor, por mis hermanos que pueden hacerlo. Ayúdelos, Señor, deles discernimiento, deles hambre y sed de buscar su presencia, Señor. Le pido, Señor, en este momento por los hermanos, las hermanas que están pasando por necesidad, Padre Celestial, que ellos, Señor, en este momento olviden todo aquello y se unan, Señor. Y yo sé, Señor, que usted es bueno y misericordioso, Señor, y usted suplirá toda su necesidad, bendito Dios. Yo le ruego, Padre bendito, también por los hermanos que no pueden sintonizar, que no pueden conectarse, Señor, porque está lejos de su alcance, Señor. Yo le pido, Señor, una doble porción, una doble bendición para ellos, Señor. Bendígalos grandemente, Señor. Nos ponemos en sus manos en este momento. Perdónenos, límpienos, lávenos, Señor, purifíquenos. Queremos ser agradables delante de su presencia, Señor. Todo aquello, Señor, que no le agrade de nuestras vidas, Señor, le pedimos en el nombre de Jesús que usted nos limpie, Señor. Queremos agradarle, Señor, con nuestra vida completa, bendito Dios. Ahora, Señor, reciba, Señor, estas alabanzas que se van a entonar, ya que todo es para darle honra y gloria a usted, porque solamente usted es digno de recibir a la alabanza, la honra y la gloria, mi Señor. Yo le pido, mi Dios, que usted prepare los corazones de los hermanos para que en esta tarde, Señor, la palabra que va a ser impartida sea de bendición a sus vidas, Señor, a todas nuestras vidas. Señor, usted sabe nuestras necesidades y usted sabe cómo nos va a hablar en este día. Le pedimos, Señor, por la hermana que va a hablar de su palabra. Bendígala, Señor, y úsela en gran manera, bendito Dios. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo número 147, dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión,
porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Amén. Este salmo, hermanos, es un salmo muy hermoso que nos hablan de la grandeza de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que su poder es infinito. Y así es, hermanos, nuestro Dios. Hay dioses que la gente cree en ellos y confía en ellos, pero sabemos que su poder es limitado. Nosotros tenemos un Dios en el cual nosotros creemos y hemos comprobado que el poder de Dios es ilimitado, hermanos. El poder de Dios, el poder de nuestro Dios no tiene límites. Él es grande, es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y a ese Dios, hermanos, del cual la palabra de Dios nos habla, a ese Dios en el cual nosotros creemos, vamos a entonarle en este día unas alabanzas para darle honra y gloria al Señor. Vamos a cantar el coro 45 de nuestro coritario. Canto número 45. Si los vientos te obedecen, si el mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti.
hermanos, así es nuestro Dios, creador. Nuestro Dios es un Dios creador, el Dios que creó todas las cosas, y en todo, hermanos, en todo podemos ver el poder de Dios. A donde quiera que usted vaya, todo lo que usted vea, reconozca quién es el creador, y el creador es nuestro Dios. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Vamos a cantar el himno de victoria, el canto número 3. El canto número 3 que dice: oh, jamás nos cansaremos. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
hermanos, a los hijos del Señor pertenece el cantar. Siempre, hermanos, que nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos desesperados, afligidos, está comprobado, hermanos, dice la palabra de Dios, que el Señor habita en medio de la alabanza. Cuando usted alaba al Señor, todo lo malo se va, hermanos, aunque usted se encuentre solo y se encuentre desanimado, como tal vez muchos en este momento se encuentran, muchos posiblemente lo menos que quieren es cantar, pero esfuércese, hermano, alaba al Señor, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo, pues que usted lo pueda sentir y Él vendrá y quitará toda tristeza, todo afligimiento de su vida, y de repente, hermanos, usted se sentirá con gozo, se sentirá con alegría. Yo le puedo decir que yo lo puedo comprobar en mi vida, porque muchas veces así me he sentido, hermanos, y alabo al Señor y canto al Señor, y el Señor viene a quitar toda tristeza, todo desánimo, y el Señor vuelve a levantarnos, pero no son nuestras fuerzas, hermanos, sino que es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a seguir entonando el canto número 351, 351, hermanos. ...351, firmes y adelante. Y estas palabras, hermanos, que esta alabanza que vamos a entonar a continuación sea una realidad a su vida y a mi vida, y les animo y les exhorto en el amor del Señor a no voltear para atrás, hermanos, y que por nuestra mente en ningún momento pase el pensamiento de retroceder. Hermanos, dice la palabra de Dios que aquel que retrocede no agrada al Señor, y usted puede hacer un balance en su vida, hermanos, de lo que era su vida antes de tener al Señor, y de lo que cómo el Señor vino a cambiar su vida, y valore, hermanos, valore todo lo que el Señor ha hecho en su vida, valoremos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y que eso, hermanos, nos anime a seguir adelante, que esta situación que estamos pasando va a pasar, hermanos, va a pasar, nada es para siempre, el Señor nos va a sacar adelante. Y pues, hermanos, este canto dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Si usted lo sabe, hermanos, ahí donde está, únase con nosotros en esta alabanza, canto número 351. Jesús os ve.
Jesús nos ve. El Señor, hermanos, en ningún momento quita su vista de nosotros. Él sabe qué necesidad hay en nuestras vidas. Él sabe si hay desánimo. Él sabe si hay pues alguna enfermedad. Él sabe todas las cosas, hermanos. Él sabe todas las cosas. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, hermanos. Todo va a pasar, dice aquí, tronos y coronas pueden perecer, pero de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Hermanos, les exhortamos en el amor del Señor a que permanezca fiel. Sabemos que hay un premio, hay una recompensa, hay un grande galardón, pero solamente para los vencedores, hermanos, para aquel que venza. Muchas veces, hermanos, yo pienso, yo creo que usted se ha desanimado, hermanos, pero en esta tarde es tiempo de levantarnos, es tiempo de animarnos como iglesia, como hermanos en Cristo. Dice la palabra de Dios que nos estimulemos al amor, que el amor es Cristo, hermanos, y que ese sea nuestro mayor anhelo, conocerle, verle un día a Él, que venga lo que venga, suceda lo que suceda, permanecer firmes en la roca, y esa roca es Cristo. Vamos a cantar el último canto de esta tarde, y es el coro número 30, que lleva por título Yo quiero más de ti. Y que ese sea nuestro deseo, hermanos, que ese sea nuestro anhelo, anhelar más del Señor. Habitar en tu presencia.
necesario, hermanos, que nosotros menguemos, que nosotros seamos menos para que el Señor pueda crecer en nuestras vidas. Mientras nosotros queramos ser más o alimentemos más esta carne, alimentemos más el ego, alimentemos más el yo, el Señor no va a crecer, hermanos. Pero cuando cuando el Señor viene y quebranta nuestra vida, hermanos, y le pedimos al Señor pues que Él crezca y nosotros seamos menos, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, hermanos, y una vez más le animo en el amor del Señor, pues a seguir adelante. Y solamente le puedo decir que prontamente, hermanos, estaremos juntos, unidos en este lugar, y será un día de gran gozo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejo el lugar a quien corresponda y reciba saludos, reciba un saludo especial a todos los hermanos que nos están viendo, los que están aquí cerca, los que están lejos. Les amamos en el Señor y sigan orando por nosotros, que nosotros seguiremos orando por ustedes, hermanos. Dios les guarde. En esta tarde, sean cada uno de ustedes pues bienvenidos en este día. De antemano sabemos que pues ya se les ha dado la bienvenida antes, pero una vez más sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Todos los hermanos y cada uno de los jóvenes que están sintonizando este en vivo, les invitamos a que se queden con nosotros en esta predicación del día de hoy. Y pues si tienen ahí a sus hijos, como dijo la hermana al principio, acérquenlos. Tenemos un tema el día de hoy, pues propuesto por uno de los jóvenes de aquí de la iglesia, pero sabemos que la palabra de Dios es para todos y cada uno de nosotros. Él nos habla, su palabra nos infunde aliento, y pues Él en esta tarde quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y pues en esta tarde vamos a desarrollar el tema que fue propuesto. El tema de esta tarde se titula Buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para llevar este tema adelante, hermanos, les invito a que oren conmigo. Vamos a hacer esta oración para que sea Dios el que habla en nuestras vidas, que sea Él el que tenga y ponga en nosotros lo que nosotros debemos de hacer, que Él sea el que nos dirija, que nos lleve hacia adelante, y sobre todo que Dios ponga las palabras correctas en mi boca para poder dar este tema, y que sea Dios el que hable, que no sea yo, sino que sea Él. Les invito en esta tarde a que allí en el lugar donde estén, inclinen su rostro, hagamos esta oración. Si quieren inclinarse, arrodillarse allí en ese lugar, también está bien, como ustedes prefieran. Vamos a hacer esta oración en esta tarde. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permite, Señor, estar en este lugar. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, ha descendido hasta este lugar, ha estado en este lugar con nosotros, Señor. En esta hora, Padre mío, pongo mi vida en tus manos. Sé tú, Señor, el que hables, Padre mío. Sé tú, Señor, el que lleves adelante esta predicación, este tema, Señor, que ha sido propuesto por una de las jóvenes de aquí de la iglesia, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos lleves adelante, que esta palabra, Señor, sea de bendición
para mi vida y para la vida de cada uno de los jóvenes y de los hermanos que nos están viendo en este lugar, Padre mío. Te suplicamos, Señor, que seas tú llevándonos hacia adelante, que quites, Padre mío, todo lo que estorba, para que tu poder, Señor, para que tu presencia dentro de nosotros pueda haber un cambio, Señor. En esta hora ponemos nuestra vida en tus manos. Que seas tú, mi Dios, pasando un carbón encendido sobre mis labios, que cierres, Señor, tú mi boca carnal, Señor, y que tus palabras sean las que fluyan, Padre mío. En esta hora, Padre mío, este lugar es tuyo, tú eres el que te vas a mover en este lugar y tú eres, Señor, el que vas a hacer cada una de las cosas en esta tarde, Padre mío. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, tu palabra es bendita, bendice mi vida y bendice la vida de cada uno de mis hermanos y ayúdanos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya les apareció ahí el tema en pantalla. La lectura base que vamos a tener en esta tarde les va a aparecer también ahí en pantalla. La vamos a estar teniendo en Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4, y vamos a leer los versos del 3 al 12. Le voy a dar lectura y usted ahí en su casa busque la cita. Vamos a estar ahí tomando como base esta lectura. Le voy a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Bueno, pues vamos a, como les decía, a tomar referencia en estos versos de aquí de Tesalonicenses. Vamos a ir desarrollando cada uno del 3 al 12, lo que nos habla acerca de este tema que fue propuesto, buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. En la parte de aquí de arriba de la Biblia de este capítulo 4, lleva un subtítulo que dice la vida que agrada a Dios. Entonces, esto que ya les leí es la vida que le agrada a Dios. Entonces, ahora nosotros lo vamos a traspasar o a poner como referencia en esa voluntad de Dios en nuestra vida. Primero que nada, la voluntad dice que es una decisión o una intención. Entonces, cuando tú tienes esa voluntad o cuando dices, tengo voluntad de ayudar a tal persona o tengo voluntad de hacer esta acción, es una decisión o una intención que tú tienes para hacer. Entonces, esa voluntad de Dios es esa intención, esa decisión en nuestra vida. Vamos a ver aquí en los versos 3 y del 3 al 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Fíjense bien cómo dice aquí,
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí nos dice de tajo qué es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad que Dios quiere para nuestras vidas, para la vida de los jóvenes, para la vida de los hermanos, para todo el creyente. Tenemos que vivir en santidad. Él nos dice aquí que su voluntad es esa. La voluntad de Dios es andar en esa santidad. ¿Y qué es la santidad? Dejar todo el pecado, dejar todo lo que nos atrae hacia el mundo. Por ejemplo, en este caso para los jóvenes, el nosotros llevar una vida en santidad es dejar todo lo que el mundo nos ofrece. Es dejar fiestas, es dejar alcohol, es dejar drogadicción, es dejar todo lo que el mundo ofrece. Todo lo que el mundo ofrece, dice la palabra de Dios, que es vanidad y es pasajero. Entonces, la voluntad de nuestro Dios para nuestra vida es que tú y yo andemos en santidad. Esa palabra que a lo mejor pudiera tomarse como algo muy complejo, pero nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, Él te guía y te lleva en esa santidad. Entonces, esa voluntad de Dios en tu vida se va a reflejar a través de esto. Cuando tú tengas la santidad, cuando tú hayas decidido alejarte de todo lo que llevabas o de la vida que tú estabas viviendo, que tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir esta vida. Entonces ahí tú empiezas a cambiar tus hábitos, tu manera de vivir y ya empiezas a vivir una vida en santidad. Pero esto es tomado de la mano de Dios. Dice aquí en el verso 4, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí vemos que dice que cada uno tenga a su esposa en honor y santidad. A lo mejor los jóvenes pues pudieran decir, pues somos jóvenes, no tenemos esposa. Pero los hermanos, hay hermanos que ya están casados y una vez cuando ustedes se casen, jóvenes, también tienen que tener a su esposa, brindarles ese honor y esa santidad. Dice, no con concupiscencia. Dice, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Estos gentiles que hace la palabra de Dios referencia a sabe lo que es la voluntad de Dios. Entonces aquí sí podemos ver que gente del mundo puede actuar de esta manera porque todavía no conoce, no tiene el conocimiento de Dios. Pero nosotros que ya estamos en el camino de Dios, que conocemos de Dios y que sabemos lo que Dios nos pide, tenemos que respetar a nuestras esposas, dice, tenerlas en honor y santidad. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El verso 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos llamó Dios a la inmundicia, sino a santificación. Aquí otra parte nos dice no dañar, no ofender a nuestro hermano, porque dice que Dios es vengador de todo esto. Y más abajo nos vuelve a decir, Dios no nos ha llamado a esa inmundicia, sino que nos ha llamado a la santidad. Cuando una persona te hace un llamado, que te invita a algún lugar, puede haber tanto que te invite a un lugar bueno como que te invite a un lugar malo. Pero aquí vemos que Dios nos está diciendo, yo no te estoy llamando a este camino de inmundicia, de pecado. Yo te estoy llamando a un camino de santidad, a una vida de santidad, para que tú andando en la santidad puedas estar en mi voluntad, puedas estar haciendo la voluntad que yo quiero para tu vida. Yo quiero que tu vida vaya en santidad, que tu vida esté llena de bendiciones. Pero si nosotros estamos buscando en la inmundicia bendiciones,
¿Creen que la vamos a encontrar? No, jóvenes, no, hermanos, no vamos a encontrar bendiciones en la inmundicia. A lo mejor en el mundo pueden ofrecerte un buen trabajo, pueden ofrecerte cosas que te ayuden a crecer materialmente, pero ¿qué está pasando con tu vida espiritual? Tenemos que ver y analizar esas cosas. Si, por ejemplo, en la vida de los jóvenes, que les ofrezcan un buen trabajo y que le digan, ¿sabes qué? Vas a trabajar de tal a tal hora y te vamos a pagar X cantidad de sueldo. Y es un sueldo muy grande y nosotros nos dejamos guiar por eso porque vamos a recibir una buena paga, pero nuestra vida se va a perder. Porque puede alejarnos de las cosas de Dios, puede hacer que nosotros nos desviemos de lo que es el camino de Dios por estar enfocados en ese trabajo, por estar enfocados en que voy a tener dinero, en que voy a tener un carro, en que voy a tener una casa. Recuerden que dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Tenemos que hacer tesoros allá donde está nuestro Dios, para que nosotros podamos tener esa santidad, podamos vivir en esa santidad que Él nos está pidiendo, no andando en la inmundicia. Entonces, si tú empiezas a buscar fuera de la inmundicia bendición, pongámoslo de este lado, si tú empiezas a buscar de Dios, si tú empiezas a tener una relación con Dios, a conocer, a acercarte, a saber quién es Dios, vas a empezar a tener bendiciones en tu vida, pero si tú llevas una vida de santidad, eso que Él nos ha demandado. Dice, yo te pido que andes en santidad porque esa es mi voluntad. Esa es mi voluntad. Entonces ahí está, jóvenes, para los que pidieron este tema, ahí está la clave. La voluntad de Dios en nuestra vida es que tú y yo y todos los que nos están escuchando en este momento andemos en santidad. Andemos en santidad para que Dios pueda bendecirte, pueda ayudarte y no solamente lo veamos por este fin de lo que Dios nos pueda dar, sino lo que va a pasar con mi vida en el momento en que yo empiece a estar en santidad. Si mi vida la empiezo a llevar en un camino de santidad, pues yo sé que mi vida va a tener la salvación, que es lo más importante. Si tu vida, si tú te empiezas a conducir en un momento, en una acción, en un fluir de tu vida de santidad, esa salvación la vas a tener y tienes que trabajar y trabajar para no perder esa salvación. Entonces, de esa manera, ese es el punto clave de la voluntad de Dios, vivir en santidad. Y vamos a ver un punto que aquí está adelante, en las diapositivas le va a aparecer ahí en pantalla. Dice, dentro de esto, la oración es especial para enseñarnos. La oración es esencial para enseñarnos. ¿Y qué nos va a enseñar? Andar en santidad para poder tener esa voluntad de Dios en nuestra vida. Hay una cita bíblica ahí en su pantalla que se encuentra en el Salmo 143. Salmo 143, el verso 10, búsquelo allí en su casa y le voy a dar lectura yo aquí. Dice de la siguiente manera, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Una vez más le voy a dar lectura. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Fíjense aquí, hermanos y jóvenes que nos están escuchando. Dice, enséñame tú. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Anteriormente, en el tema pasado que les habíamos hablado aquí con Abraham, les decíamos que para nosotros podernos conducir de una manera o guiarnos de una cierta manera, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser instruidos.
porque como siempre les ponemos el ejemplo, en una escuela tú no vas a saber hacer un ejercicio o una X cosa de matemáticas o de lo que sea. Si no te ha enseñado tu profesor, pues tú no vas a saber cómo hacerlo. Entonces aquí dice, enséñame tú, porque tú eres mi Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros hemos tomado ya la decisión o has tenido esa voluntad, esa decisión, esa intención de querer servir a Dios y que esa santidad esté en tu vida, pues obviamente nosotros podemos decirle, Señor, yo quiero vivir en santidad, pero a lo mejor me es difícil, no sé cómo dejar estas cosas que me atan al mundo, no sé cómo despojarme de este pecado que hay en mi vida, enséñame. Enséñame cómo debo hacerlo, porque tú eres mi Dios. Porque sí, es difícil cuando el pecado que está en tu vida te está jalando, te jala y tú quieres jalar para un lado, pero acá hay otra cosa que te jala para otro lado y tú estás en medio y es difícil, claro que es difícil, pero tenemos a Dios de nuestro lado, dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Dios con nosotros, dice la palabra que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es más grande Dios, joven, es más grande Dios, hermano, que el pecado que está forzando, que está entrando en tu vida, que te está atando, que te dice, no, tú no puedes porque tú ya estás acá, ya estás abajo, ya eres mío. No. Reprendamos todas esas palabras del enemigo que vienen a nuestra vida a querernos a desanimar y a decir tú no puedes. Claro que podemos, jóvenes, claro que podemos, hermanos. Si nosotros tomamos la decisión de decirle, como dice aquí en el Salmo, enséñame porque tú eres mi Dios. Él te va a enseñar, Él no te va a reprochar, Él no te va a decir, no, ya pecaste. Ya te alejaste de mí, ya no puedo hacer yo nada por ti. Claro que no. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que tiene compasión. Dice la palabra de Dios que Él vino por los pecadores, dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si tú te sientes en esa condición de decir es que yo he pecado, es que yo soy un pecador, o lo que podemos decir, o que se escucha muy común en el mundo, es que yo no tengo perdón de Dios. Si tú te acercas a Él, si tú te humillas delante de Él, te postras delante del único Dios verdadero, que es al cual nosotros servimos, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el yo soy, dice su palabra, si tú vienes delante de Él, te postras, pero con un corazón dispuesto a dejar toda tu vida pasada, a dejar todo lo que te está atando al mundo. Si tú tienes esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero dejarlo, y vienes y te postras, te humillas delante de Dios, Él te perdona. Él te perdona. Dice también en la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces no podemos decir, no tengo perdón de Dios. Él te puede perdonar, joven. Él te puede perdonar, hermano. Si en tu vida hay cosas que te han alejado de esta voluntad de Dios, de esta santidad, tú puedes venir y decir, Señor, enséñame a cómo andar en esa santidad. Dice aquí más abajo, dice, tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Que tu espíritu sea mi guía. Que tu espíritu esté delante de mí, a donde quiera que yo me mueva, a donde quiera que yo vaya, que tu espíritu me guíe por esa tierra de rectitud. Una rectitud, algo que no se desvía. Hay que pedirle a Dios siempre eso, que ese Espíritu Santo de nuestro Dios sea el que nos guíe, sea el que nos ayude para andar por esa rectitud, que Él sea el que nos ayude a tener esa voluntad en nuestra vida,
esa santidad de Dios en nuestra vida. Vamos a seguir adelante, hermanos, leyendo allí en el texto base donde estábamos de Tesalonicenses. Allí en Tesalonicenses vamos a leer ahora el verso 8. Dice de la siguiente manera: así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjense bien lo que dice. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Podemos nosotros ver, o a lo mejor cuando nosotros hablamos, o cuando nosotros predicamos, o los jóvenes que a lo mejor en su escuela hay personas a las cuales ellos les hablan, a las cuales ellos le predican, o los hermanos, en este caso en su familia, en su trabajo, que le hablan a la gente de nuestro Dios, que les hacen saber estas cosas, que su vida se debe de conducir en santidad, que se deben de hacer tal o cual acciones que Dios quiere para nosotros. Muchas de las veces hay personas que te rechazan. Hay muchas, y creo que todo cristiano hemos pasado por eso, todo joven, todo hermano ha pasado por esa situación de que tú les hablas, tú les predicas o simplemente les das una palabra de aliento y le dices, mira, es que la Biblia dice esto respecto a lo que tú estás viviendo, la Biblia dice esto. Y muchas de las veces las personas se enojan o no sé, lo toman a mal y te rechazan. Te rechazan en ese momento, pero dice la palabra de Dios, no están rechazando a hombre, no nos están rechazando a nosotros físicamente, están rechazando a Dios, están rechazando a lo que Dios les está hablando respecto a su vida, de cómo tienen que hacerle, de cómo es que Dios quiere que ellos se conduzcan. A lo mejor si están pasando por alguna enfermedad, por alguna situación, que tienen problemas, y muchas de las veces tienen los problemas y aún así no quieren acercarse a Dios. Aún teniendo todos los problemas del mundo, aún teniendo alguna enfermedad, pasando por luchas, por necesidades, la gente no quiere acercarse a Dios, no quiere tener un compromiso con Dios, no quiere vivir en santidad. La gente prefiere estar con sus problemas, estar con lo que está agobiando su vida, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Prefieren vivir de esa manera. Entonces, cuando tú les hablas, cuando tú vas y les llevas el mensaje y te rechazan, tengamos presente que no nos están rechazando a nosotros y no nos sintamos tristes. No nos sintamos tristes cuando esto ocurra, porque no te están rechazando a ti, no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos dice, en esta palabra, cuando hay un rechazo por parte de gente del mundo o gente inconversa, se pudiera entender, porque sabes que pues ellos no conocen, no saben de la palabra de Dios. Pero ahora veamos por este lado. Cuando hay un rechazo de la palabra de Dios de una persona que ya es creyente, de una persona que ya es convertida, tenemos que tener cuidado. Porque no tenemos que tomar nada más esta parte sí, esta parte no, esta parte sí, esta parte no. Toda la palabra de Dios la tenemos que tomar. Sea dura, sea blanda, sea buena, sea mala, lo tenemos que tomar. Toda la palabra de Dios la tenemos que tomar. Y si Él nos dice que no tenemos que tener un rechazo, sino que tenemos que tener lo contrario a un rechazo. Vamos a ver el siguiente punto que les va a aparecer allí en su pantalla. Tener una relación divina. Una relación divina para saber de qué manera nos tenemos que nosotros conducir. Hay una cita ahí en pantalla que se encuentra en Mateo capítulo 26, el verso 42, que dice así:
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Aquí vemos, hermanos y jóvenes, un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que sea tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Y aquí nosotros podemos ver que era mismo Jesús el que estaba cediendo el lugar a su Padre de decir, haz tú las cosas, haz tú tu voluntad en mí. Contimás nosotros que somos hijos adoptados de nuestro Dios, somos esos hijos adoptados que Él nos dio ese, digamos ¿cómo podemos decirlo? Como esa dicha de ser nosotros sus hijos adoptados. Contimás nosotros tenemos que decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Porque muchas de las veces nos olvidamos de que la voluntad de Dios es la que debe de fluir en nuestra vida y no que se haga nuestra voluntad. Siempre tenemos que tomar y tener en mente que la voluntad de Dios es la que debe de ir adelante de nosotros. Y si la voluntad de Dios es diferente a nuestra voluntad, nosotros tenemos que tomar la de Dios. Porque si tu voluntad es diferente a la de Dios, es porque Dios te está previniendo de algo. Y muchas de las veces nosotros no lo vemos así, o en el momento no lo queremos tomar porque decir, ¿por qué? ¿Por qué es diferente tu voluntad a la mía? Recuerden también que dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, si Dios nos está dando una voluntad, ¿ustedes creen que la voluntad de Dios va a ser mala? ¿La voluntad de Dios va a producirte algo malo en tu vida? ¿O la voluntad de Dios te va a llevar a un camino erróneo? Claro que no. La voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios es llevarte, es dirigirte en esa santidad. Entonces, si tu voluntad está siendo diferente, es porque tu voluntad no es la de Dios. Tu voluntad, así de simple, tu voluntad no es la de Dios y no te va a llevar a esa santidad. Vamos a leer nuevamente allí en Tesalonicenses el verso 9 y 10. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Aquí hay una parte que nos habla acerca de algo también muy difícil que pudiéramos llegar a decir, el amor fraternal. ¿Acaso es difícil el amarnos, ese amor fraternal? Tenemos que considerar, jóvenes y hermanos, que tenemos que vivir en ese amor, porque dice la palabra que Dios es amor. Entonces, si nosotros no tenemos ese amor, no estamos teniendo a Dios dentro de nuestra vida. No lo estamos teniendo. Entonces en nosotros debe de fluir y debe de haber ese amor fraternal con todos. Con todos debe haber ese amor fraternal. Nosotros tenemos que experimentarlo, pero no solamente de labios hacia afuera. Tiene que haber en nuestro corazón que salga ese amor, que se pueda ver realmente ese amor. No solamente decir, hermano, te amo, y ya. Y te volteas y ya te olvidaste de lo que le dijiste a tu hermano, de que lo amas. Tiene que haber una acción. Tiene que haber una acción realmente de que tú ames a tu hermano, no solamente que sean palabras al aire de decir, hermano, te amo. No. También viene dentro de eso la voluntad de Dios, ese amor, tener ese amor con todos y cada uno, amar, también dice la palabra de Dios, que debemos de amar a aquellas personas que nos aborrecen, a aquellas personas que no nos quieren, tenemos que amarlas. Y tiene que haber esa facilidad de hacerlo.
aunque cueste trabajo, tenemos que hacerlo. Y tiene que haber esa voluntad de Dios en nuestra vida para nosotros poder amar. Si tú no puedes amar, lamentablemente, pues Dios no está en ti. Pero si tú te acercas a Dios, Él te va a dar de su amor, y ese amor tú lo vas a poder reflejar. Ese amor se va a poder reflejar hacia las demás personas, hacia tus hermanos, hacia tu familia, hacia tus hermanos en la sangre. En toda tu familia se va a reflejar ese amor que tú vas a tener para ellos. Entonces, ese amor que dice aquí la palabra de Dios, que abunde ese amor fraternal, dice, no tienes necesidad que os escriba. Así, de esa manera, nosotros, qué bonito sería que nos dijeran, este hermano no tiene necesidad de que le hable del amor porque pues él ama a toda la gente, él ama a todos sus hermanos, él ama a Dios y tiene ese amor para los demás. Vamos a ver un punto aquí que es el siguiente. Dice, respecto al amor, dice que tiene que ser de todo corazón requerida o requerido. Vamos a ver esta cita que aparece allí en pantalla en Efesios. Efesios capítulo 6, verso número 6. Efesios capítulo 6, verso número 6, dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Fíjense bien, hermanos y jóvenes. Dice, ya hablamos de ese amor fraternal, pero fíjense cómo dice aquí, no sirviendo al ojo, como aquel que quiere agradar a los hombres. Muchas de las veces nosotros pudiéramos decir, voy a comportarme de esta manera, voy a dirigirme mi vida de esta manera para que el hermano vea que tengo bien harto amor, o para que el hermano vea que soy bien bueno. De nada sirve, hermanos. De nada sirve, jóvenes, que nosotros querramos movernos para que me vea aquella persona, para que me vea fulanito, para que me vea sutanito. Nosotros no tenemos que movernos para agradar al hombre. Nosotros tenemos que movernos en esa voluntad de Dios para agradar a Dios. Por eso dice voluntad de Dios, no voluntad de hombre, no voluntad de X persona, dice voluntad de Dios. Entonces, si dice voluntad de Dios, tengo que agradar ¿a quién? A Dios. No tengo que conducirme, no tengo que moverme, no tengo que hacer, no tengo que deshacer para que los hermanos me vean, no. Nosotros tenemos que conducir y que mover nuestra vida para que nuestro Padre nos vea, para que Dios vea en ti, joven, vea en ti, hermano, que hay esa voluntad de Él, que esa voluntad de Él está en tu vida, que esa santidad de Dios está en tu vida. Dice aquí, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esos siervos de Cristo que se mueven en la voluntad de Dios, que se mueven conforme a su corazón, y dice la palabra de Dios que en nuestro corazón pues debe de reinar Él, debe de morar Él, no debe haber espacio para otra cosa en nuestro corazón. No tiene que haber espacio para otra cosa, ni rencor, ni odio, nada. Entre los jóvenes no debe de haber nada, ni tampoco en los hermanos, pero hago referencia a los jóvenes porque pues es un tema propuesto por una joven. Entonces, en la juventud, en los hermanos, en la congregación, no debe de haber nada de eso, hermanos. Tenemos que aprender a discernir que cuando estas cosas ocurren, es trampa del enemigo. Es una trampa del enemigo que quiere hacer que tú te apartes de esa voluntad de Dios, de esa santidad que estás viviendo, y debemos de ser sabios.
Debemos de ser sabios y no hacer caso, no hacer oídos a lo que está ocurriendo. Debemos de ser sabios y decir, Dios, guíame tú. Como vimos en el texto anterior, que decía que tu espíritu me guíe por camino de rectitud. Entonces, aquí aprendamos que si nosotros vamos a reflejar ese amor o vamos a hacer X cosa, no lo tenemos que hacer para hombre. Las cosas se hacen para agradar a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ver los últimos versos de aquí de Tesalonicenses, que son el 11 y el 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí vemos otra parte que nos dice que nosotros debemos de trabajar honradamente, debemos de tener ese trabajo de nuestras manos, dice, para que puedas conducirte con los de afuera honradamente, no tomando cosas que no son tuyas, no tomando lo ajeno, sino que sea el trabajar, el buscar pues el pan de cada día, pero siempre poniendo la voluntad de Dios también en nuestro trabajo. También cuando nosotros vayamos a trabajar, cuando nosotros hagamos este esfuerzo para tener pues lo necesario para comer, para vestir o calzar, tener siempre lo necesario, pero poner esa voluntad de Dios primero. También decir, Señor, que sea tu voluntad, o primeramente Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que sea la voluntad de Dios siempre, y debe ser tomada como una regla, sí, aquí una regla que es en la siguiente diapositiva, dice una regla en nuestra vida diaria, tener esa voluntad de Dios como una regla en nuestra vida diaria. Vamos a leer en Santiago 4, Santiago capítulo 4, el verso número 15. Santiago 4:15, lo tienen ahí también en su pantalla, le voy a dar lectura. Dice así, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Vemos aquí, dice, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. De esta manera es una regla que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, de decir si Dios quiere o si Dios lo permite, pero la palabra de Dios dice, si Dios quiere, pues yo voy a ir a trabajar. Si Dios quiere, yo voy a vivir mañana y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a hacer esto otro. Porque muchas de las veces tendemos a decir, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer, y para acá y para allá. Y más, por ejemplo, los que trabajamos decimos, es que tengo que hacer esto, tengo que llevar estas cosas, y ir acá, ir allá. O por ejemplo, los jóvenes en su escuela, tengo que entregar tal tarea, como ahora que estaban teniendo sus clases virtuales. Tal día tengo que entregarle a tal maestro a tal hora, y tal día a tal maestro a tal hora, y así. Y muchas de las veces no tenemos ese pequeño cuidado de decir, si Dios quiere y que viva, porque no sabemos si mañana voy a vivir o pasado mañana voy a vivir. Si Dios quiere y que viva, mañana voy a hacer estas cosas. Y allí estás tomando esa voluntad de Dios también. La estás aplicando también en tu vida, porque estás poniendo primeramente a Dios, la voluntad de Dios. Si Dios quiere que vivas, pues lo vamos a hacer. Pero si Dios dice, ¿sabes qué? Pues no, ya ha llegado tu tiempo, ya tienes que ponerte a cuentas con Dios, entonces pues ahí ya no se va a poder hacer otra cosa, pero ya has puesto antes la voluntad de Dios. Vamos a ver otro punto, que es el penúltimo, que una vez que nosotros aplicamos todo esto a nuestra vida, una vez que ya has hecho toda esta cosa, nos lleva al conocimiento espiritual.
Una vez que tú has aplicado ya todo esto, nos ha llevado a un conocimiento espiritual. Y vamos a leer en San Juan capítulo 7, el verso 17. Dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjense aquí, muy, muy, muy importante. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí dice en el subtítulo que tiene que Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjense, cuando nosotros tenemos ese conocimiento espiritual, ese discernimiento espiritual, sabemos cuando está hablando el hermano, cuando la palabra es del hermano y no proviene de Dios. Cuando tú empiezas a tener todo esto anterior que vimos, cuando tú empiezas a vivir, a llevar tu vida, a conducirte por ese camino de rectitud, a vivir en esa santidad, tu discernimiento, tu discernimiento empieza a fluir. Y sabes identificar esto porque ya estás en el Espíritu. Entonces, las cosas del Espíritu se disciernen con el Espíritu. Entonces, cuando nosotros ya hemos estado en esa vida de santidad, ya está la voluntad de Dios aplicada en mi vida, yo empiezo a tener ese discernimiento y empiezo a saber si esa doctrina es de Dios o no. Dice aquí el verso: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí vemos entonces este punto. Todo lo que ya hemos hecho nos lleva a ese conocimiento espiritual. Y tú, al adquirir ese conocimiento espiritual, pues vas sabiendo qué es tal cosa, qué es lo que Dios pide de nuestra vida, qué es lo que Dios nos ha demandado que nosotros hagamos para llegar a la salvación, para no perder la salvación. Pero porque nosotros ya vamos teniendo un conocimiento espiritual. Entonces, ese es un punto, nos lleva a ese conocimiento espiritual. Y el último, una vez que ya hemos aplicado todo esto, dice que hay un resultado. Cuando nosotros en la escuela o los muchachos, o por ejemplo los que estudiamos carreras donde llevan muchas matemáticas, pues te dan fórmulas o te dan cosas para tú hacer, por ejemplo, cálculos, para hacer álgebra lineal o X cosa. Te dan un formulario en el cual vienen muchas fórmulas, valga la redundancia, y tú vas a hacer un problema. Pues esas fórmulas te van a ayudar a sacar ese resultado. Entonces, aquí podemos ver ese resultado, este último punto. Cuando uno llega, o cuando ya tienes todo esto, llegas al resultado que decía ahí en pantalla, el resultado de la ley interior. Ese resultado de la ley interior, y vamos a leerlo en el Salmo, ahí aparecía también en pantalla, Salmo 40. Salmo 40, el verso número 8. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense qué bonito dice aquí, jóvenes y hermanos. El hacer tu voluntad, Dios, tu voluntad. Dice, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense qué bonito, una vez que ya hemos aplicado todo esto a nuestra vida, que ya hemos estado en la santidad, que ya hemos estado en comunión con Dios, es un deleite
Es un deleite para nosotros, es un gozo, es un disfrutar de la presencia de Dios, es un gozo el que te digan, hermano, o joven, vamos a ir a tal lugar, o vamos a hacer vamos a orar, vamos a ir a pedir por este hermano que está enfermo, vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a predicar la palabra de Dios. Es un gozo. Entonces, cuando dice aquí, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo creo que para cada uno de nosotros y para los oídos de Dios, el escuchar esto, que sus hijos le digan, tu voluntad me agrada. Imagínense qué hermoso para Dios escuchar que un hijo le esté diciendo, tu voluntad me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense cómo se sentirían, o por ejemplo las mamás, cuando el esposo o los hijos le dicen, ay mamá, me encantó tu comida, te quedó muy rico, me encantó tu comida y tu receta, yo la voy a guardar para después aplicarla. ¿Cómo se siente la mamá cuando su esposo, cuando su hijo o X persona le dice eso? Pues contenta. Imagínense cómo se siente nuestro Dios, que nosotros le digamos, tu voluntad me agrada. No hay nada más en mi vida que me agrade, que me llene, que sea pleno. No hay otra cosa, no hay otra plenitud de gozo en mí más que tu voluntad. Imagínense el gozo de nuestro Dios, el escuchar esas palabras, el escuchar que tú le digas, Señor, tu voluntad me es grata y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense qué gozo que nosotros podamos llegar a decir eso. Eso es algo muy especial, jóvenes y hermanos, que nosotros debemos de buscar, que nosotros debemos ser guiados por ese espíritu de Dios en un camino de rectitud para poder llegar a decir estas palabras, para poder llegar y gozarnos y decir, Señor, tú eres gratitud hacia mí. Y debemos de aprender, jóvenes, a decirlo, a esforzarnos para decirlo, a esforzarnos, a luchar, a buscar más de Dios para poder llegar a decir estas palabras. Tu voluntad me es grata y tu ley está en medio de mi corazón. En esta tarde, jóvenes, pues y hermanos, ha sido el tema, esa voluntad de Dios, el aplicar esa voluntad de Dios, buscar esa voluntad de Dios en nuestra vida. Ese ha sido el tema. Espero en Dios que haya sido de bendición, que la persona que propuso este tema haya quedado un poco más claro. Todo esto es por Dios, todas las palabras que hay aquí, nada es mío, nada es para mí, todo es para Él. Todo es para Él y todo proviene de Él. Igual, pues si hay dudas todavía sobre este tema, hay que unirnos a orar para que sea Dios el que nos dé aún más el entendimiento, la revelación de este tema si aún quedaron dudas. Y pues seguir buscando esa voluntad de Dios, pedir que esa voluntad de Dios esté en nuestra vida y pues que cada uno de nosotros podamos realmente buscar y tener esa voluntad de Dios y poder llegar a decir esto que dice en este salmo, que la voluntad de Dios nos agrade y que esa ley de Dios esté en nuestro corazón. En esta tarde, noche ya, les invito a que hagamos esta oración para que sea Dios el que haga esa voluntad en nuestra vida, que sea Él el que ponga todas las cosas en nosotros y que podamos llenarnos de esa voluntad de Dios. Bendito Dios y Padre Santo, te agradezco, Señor, en esta noche, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has hablado en esta hora.
Gracias, mi Dios, porque tú hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Padre mío. En esta hora nos ponemos en tus manos, suplicando, Señor, que esta palabra redarguya nuestros corazones, Señor, y que esta palabra deje algo en nuestra vida reflejado, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que seas tú, mi Dios, haciendo tu voluntad en nuestra vida, que quites todo, Señor, lo que no te agrada de nosotros. Limpia nuestra vida, Señor. Llámanos y sácanos de esa inmundicia, Señor, para esa santidad, Padre Santo. En tus manos estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. Borra todo pecado, toda acechanza del enemigo, Señor, que ha querido venir, Señor, a la vida de los jóvenes, a la vida de los hermanos, Señor, que seas tú poniendo, Padre, un vallado alrededor de sus vidas, que seas tú cubriéndolos, Señor, con tu sangre poderosa, para que ninguna acechanza del enemigo, Señor, toque su vida, Padre. En esta hora te suplicamos, mi Dios, que seas tú cubriendo a tu pueblo, Señor, y que esa voluntad de Dios vaya siempre delante de nosotros, Señor. Bendice a cada joven, Señor, que anhela, Señor, que desea servirte, Señor, que hay en su corazón ese anhelo, Padre mío, de estar delante de ti, Padre mío. Usa la vida de cada uno de los jóvenes de este lugar, Señor, de los jóvenes, Padre mío, de las diferentes iglesias, Padre mío. Despierta en ellos, Señor, ese anhelo, ese deseo de servirte, y que ellos puedan decir, Señor, que anhelan, Padre mío, y que es grata tu voluntad para ellos, Señor. Bendice a cada joven, Señor, a cada uno de mis hermanos. Llévalos, Señor, hacia adelante, y que seas tú, mi Dios, cubriendo sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pon un vallado, Señor, alrededor de tu iglesia, alrededor de tu pueblo, Señor, y que seas tú cubriéndonos, Señor, con tu sangre poderosa, Padre mío. Ayúdanos, Señor, para que esta voluntad tuya siempre, Señor, esté reflejada y delante de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues tenemos aquí unas peticiones que nos han llegado a través de los comentarios. Nos piden oración por Leticia García, que tiene un malestar en su cuerpo, y la hermana Chelina Alvarado pide oración por la familia Barrera Alvarado y por la familia Barajas. Y hay una petición también que es de una amiga mía, pues ella tiene necesidad de Dios porque su mamá está enferma. Le dijeron que posiblemente tiene pues esta enfermedad del COVID, y pues ella está muy preocupada y me pidió que nos uniéramos en oración por su mamá, para que sea Dios el que traiga la sanidad y la recuperación a su vida. Y pues en esta tarde vamos a orar por ellas, por todas las peticiones que llegaron en estos momentos. Y también tengo una petición de una amiga mía también que está enferma. El Señor conoce su nombre, y pues ella también necesita mucho de Dios. Está muy enferma, tiene un problema en sus pies, y también pues indirectamente ella me ha pedido pues que oremos por ella, pero yo quiero poner la petición delante de Dios, porque yo sé que nuestro Dios es poderoso, y Él puede hacer que la gente conozca que este Dios al cual nosotros servimos es poderoso y tiene poder para dar sanidad, para dar salvación. Y pues vamos a orar en esta tarde por estas peticiones que llegaron: nuestra hermana Leticia, nuestra hermana Chelina, y por la señora Araceli, y pues por mi amiga. Amoroso Dios y Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de ti. Mira, Padre Santo, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha puesto, Señor, su petición. En esta hora te pedimos, Señor,
por Leticia García, Señor. Tú conoces el malestar que ella tiene en su cuerpo. Tú sabes lo que ella siente, Señor. En esta hora, Padre mío, venimos delante de ti, Señor, humildemente, Señor, a pedirte que seas tú, Señor, que pongas sanidad sobre su cuerpo, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú eres un Dios poderoso, Señor. Eres el único Dios poderoso, el único Dios verdadero que puede traer esta sanidad, Señor. En esta hora ponemos en tus manos la vida, Señor, de Leticia García, Señor. Que seas tú, mi Dios, restaurando su cuerpo, que seas tú poniendo, Señor, tu mano de sanidad sobre ella, Padre Santo, que traiga salvación a su vida, Señor, y que le dé la sanidad que ella necesita en su cuerpo, Señor, que ella pueda ver, Señor, y reconocer que al Dios al cual nosotros servimos, ese Dios que nosotros, Señor, o que ella ha escuchado hablar de ti, que ese Dios tiene poder, Padre mío. En esta hora te pedimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú deshaciendo toda enfermedad de su cuerpo, que seas tú levantándola, Señor, y que seas tú, Padre mío, el que hagas la obra en su vida, Padre. En esta hora pongo en tus manos, Señor, la vida, Señor, de esta señora Araceli, Padre mío. Tú conoces, Padre mío, su enfermedad, Padre. Tú conoces la situación por la cual ella está pasando, Señor. Te pido de igual manera, Señor, que tú traigas sanidad a su vida, que seas tú levantándola, Señor, que Chely pueda conocer, Padre mío, que tenemos un Dios verdadero, Señor, que este Dios del cual, Señor, le he hablado, Padre mío, que es un Dios poderoso, que puede sanar, que puede levantar, Señor, a todo aquel que esté caído, a todo aquel que no pueda más con su vida, Señor. Tú puedes, Señor, levantarlo, Padre. Tú puedes dar respuesta a todas esas preguntas que ella tiene, Padre mío. Bendice la vida de su madre, Señor, y primeramente dale tu salvación, Señor, a ella y a su hija, Padre mío. Dales tu salvación y que ellas puedan ver, Señor, que tú puedes sanar, que tú puedes levantar, Señor. En tus manos poderosas dejamos todas estas personas que están pasando por circunstancias de enfermedad, Señor. Dejo la vida de mi amiga también en tus manos, Señor. Sé tú sanando sus pies, Señor, sé tú levantándola, sé tú confortándola, Señor, que ella pueda, Padre mío, ver también en su vida un milagro reflejado, Señor, porque tú eres el mismo Dios de ayer y de por siempre, Señor. Tú puedes hacer los mismos milagros que hacías antes, ahora, Señor, y siempre, Padre. En esta hora dejamos la vida de estas personas en sus manos, Señor, y que seas tú trayendo sanidad a su vida, Padre mío. Ahora, Señor, te pido por la vida de mi hermana Chelina y su familia, Señor, por la vida de la familia Barrera Alvarado y Barajas, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en ellos, Señor. Que seas tú trayéndolos a ti, que seas tú cimentándolos, Señor, en tu amor y en tu verdad, Padre mío. Te suplicamos, Señor, que tú los traigas hasta ti, Señor, y que tú traigas bendición y cuidado para sus vidas y salvación, Padre mío. En tus manos dejamos esta necesidad y sé tú, mi Dios, levantando y confortando estas familias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendice toda esta congregación, Señor, a tu iglesia, al buen pastor, a cada uno de mis hermanos, Señor, cada familia representada en este lugar, que tu bendición, Señor, la bendición del Hijo y de tu Santo Espíritu, la bendición del Padre esté sobre sus vidas, Señor. Bendice y guarda a mis hermanos, Señor. Cúbrelos, Señor, y a todas las iglesias, Padre mío, de la fraternidad, que seas tú llevándolas hacia adelante, que seas tú esforzándolas, Señor, para continuar en tu camino, mi Dios. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga en esta tarde y noche, perdón. Les recordamos que el día de mañana, si Dios permite, también tenemos la transmisión culto general a las 6 p.m. y pues hay más transmisiones entre semana los días miércoles y viernes para que estén pendientes de cada una y pues que Dios les bendiga, hermanos, y adelante con Cristo y esperamos verlos pronto. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, hermanos.